Pues vamos a seguir con el pasado del verbo to be. Empezamos con el pasado simple. Las formas. Primero, el verbo to be es el verbo más irregular que tenemos. En todo caso, sigue siendo muy fácil. En presente tiene 3 formas y en pasado tiene 2. Vamos a ver todas las formas un momento. Primero tenemos el presente I am y luego el pasado en afirmativo y negativo. I was, I wasn't. Así que presente I am, pasado I was. You are, you were. Negativo, you weren't. He is, he was. Negativo, he wasn't. She is, she was. Negativo, she wasn't. Igual que he. He is, he was, she is, she was. It is, it was. Negativo, it wasn't. We are, we were. Negativo, we weren't. Y por fin, they are and they were. Negativo, they weren't. Que como vemos aquí hay cierta repetición. Was y were son las dos formas. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Tenemos que memorizar esto igual que hemos memorizado la parte de la conjugación en presente. Así que nada, no es tan difícil. Hay pocas formas. Vamos a ver unos ejemplos de frases aquí. En pasado se usa el verbo to be igual que en presente, como ser o estar. Así que para hablar de ubicación, para usar con un adjetivo, algo así, una profesión, una nacionalidad, lo que sea. Maria was in London last year. María estaba o estuvo en Londres al año pasado. Maria was in London last year. Tom and Maria were at my birthday party on Friday. También hablando de un sitio donde estaban. Tom y María estaban en mi fiesta de cumpleaños el viernes. I was asleep when you called, but Elena was awake. Yo estaba dormido cuando llamaste, pero Elena estaba despierta. Fíjate un momento. When you called, called es el pasado del verbo call, de llamar. I was asleep when you called, but Elena was awake. Vamos a ver los pasados en el siguiente capítulo. They weren't at home yesterday morning. They were at work. They weren't at home yesterday morning. They were at work. Ellos no estuvieron o no estaban en casa ayer por la mañana, estaban en el trabajo. He wasn't early for the conference. He was late. He wasn't early for the conference. He was late. La traducción sería no llegó temprano para la conferencia, llegó tarde o estaba tarde. Una cosa antes de seguir, was, la pronunciación was, se hace con la z que vibra al final. Were es distinto que where. Where, ¿de dónde? Were, el pasado de to be. Es una vocal que no existe en español. Así que las dos formas. I was, you were. Vamos a seguir con las preguntas. El verbo to be no usa auxiliar en negaciones ni preguntas. Se pone antes del sujeto y ya está. Es muy fácil. Es exactamente como hemos hecho en el presente con el verbo to be. No usamos auxiliar, simplemente cambiamos el orden. Así que tenemos en presente, where is Maria? En pasado, where were you last night? Un ejemplo de lo que no deberíamos de hacer.
Es esta frase que está aquí en rojo. No lo pongas. No, no funciona. Where is Maria? Where was Maria? Where were you? Where were you? Sin problema. Where were you yesterday? Where were you last night? ¿Dónde estabas? No hay auxiliar. Were you at work on Monday? ¿Estabas en el trabajo el lunes? Were you at work on Monday? Was she sick last week? ¿Estaba enferma ella la semana pasada? Was she sick last week? Así. Fácil, sin muchas palabras añadidas. Simplemente ponemos el were antes del sujeto, el was antes del sujeto y ya está. Vamos a seguir con las respuestas cortas. Las respuestas cortas son igual que para otros tiempos y otras formas verbales. Tenemos, were you on holiday last week? Yes, I was. Or no, I wasn't. Ponemos la forma del verbo según la persona. Así que, were you on holiday last week? Para la pregunta de tú a tú. Yo respondo sobre mí mismo. Yes, I was. Or no, I wasn't. Conjugando el verbo to be para mí. Yes, I was. No, I wasn't. Were they happy to see you? ¿Estaban felices de verte? Yes, they were. Or no, they weren't. Yes, they were. Sí. Estaban felices. No, they weren't. No, no estaban felices. Ahí no cambia la forma del verbo porque they es igual en la pregunta y en la respuesta. Was I bothering you? ¿Te estaba molestando? Was I bothering you? Yes, you were. Or no, you weren't. Así. Es lo contrario que la primera pregunta. Was I bothering you? Yes, you were. Was she at her boyfriend's house? Yes, she was. Or no, she wasn't. Ella estaba en casa de su novio. Sí o no. Yes, she was. No, she wasn't. Acordaos que es importante usar estos. No existen en español, pero suena mucho mejor que contestar simplemente con yes or no. Queda muy corto, yes or no. Así que lo alargamos un poco. Yes, she was. No, she wasn't. Más preguntas. When was the meeting? It was yesterday at 11 a.m. Podemos usar el when también con estas cosas. Who, what, where, when, why, how, como hemos visto en otro video. When was the meeting? ¿Cuándo fue la reunión? It was yesterday at 11 a.m. Estaba ayer, fue ayer a las 11. Where was the restaurant? It was in the city center. ¿Dónde estaba el restaurante? Estaba en el centro de la ciudad. Where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? I was at Pedro's house watching a film. Estaba en casa de Pedro mirando una película. I was at Pedro's house watching a film. Why was your boss angry? He was angry because Tom was late for work. ¿Por qué estaba enfadado tu jefe? Estaba enfadado porque Tom llegó tarde para el trabajo. Fijaos que usamos was late, I am late, I was late, Tom is late, Tom was late. Lo usamos con el verbo to be y el adjetivo de tarde. La implicación es que se llega tarde, pero se usa con el verbo to be. Siguiendo con otro punto importante. There was y there were. Hemos visto antes there is. Pues there is tiene el pasado. There was. There is hay. There was is había. Para cosas singulares y contables. There are también es hay. There were is había para plurales. Así que todavía tenemos que diferenciar entre singular y plural aquí. Vamos a ver un ejemplo.
There were a lot of people on the bus. People, en inglés es plural. Singular, person. One person, two people. There were a lot of people on the bus. Había mucha gente en el autobús. O había muchas personas en el autobús. There was a public holiday last week. There was a public holiday last week. Había un día festivo la semana pasada. There were 2 cars in the garage. Otra vez plural. There were 2 cars in the garage. Dos coches en el garaje. There were several children at the restaurant. Varios niños en el restaurante. Había varios niños en el restaurante. Y por último, there was a lot of noise last night. Había mucho ruido anoche. Ruido es incontable, así que lo ponemos como si fuera singular. There was a lot of noise last night. Unas negaciones. Como antes, formamos las negaciones con wasn't y con weren't. There wasn't, no había. There weren't, no había, en plural. It was a beautiful city, but there wasn't much to do. Fue una ciudad muy bonita, pero no había mucho que hacer. There wasn't much to do. En este caso es incontable. There weren't very many people at the gym. People, todavía es plural. There weren't very many people at the gym. No había mucha gente en el gimnasio. There wasn't much snow last winter. No había mucha nieve al año pasado, el invierno pasado. Snow es incontable. There weren't 3 girls at the party. There were 5. No había 3 chicas en la fiesta, había 5. Así en plural, las chicas se cuentan. Las preguntas. Se ponen también el verbo to be antes del there. Y tenemos la pregunta. Were there any Italian girls at the party? ¿Había algunas italianas en la fiesta? Yes, there were. There were a couple of girls from Milan. Sí, había un par de chicas de Milán. Yes, there were es la respuesta corta, que usamos igual que yes, I am, no, I'm not. Yes, there were, no, there weren't. Otra vez la respuesta corta que repite sujeto y el auxiliar. Was there much rain yesterday? No, there wasn't. It only rained for a few minutes. ¿Había mucha lluvia ayer? No, no había. Solo llovió un par de minutos, unos pocos minutos. Was there a bakery on that street? ¿Había una panadería en aquella calle? Yes, there was, but now it's closed. Sí, había, pero ahora está cerrada. Were there a lot of difficult questions on the test? No, there weren't. There were a lot of questions, but they were all easy. ¿Había muchas preguntas difíciles en el examen? No, no había. Había muchas preguntas, pero todos eran fáciles. Pues ya está con este tema de was y were. Ahora vamos a seguir con más pasado simple de los verbos, los otros verbos, aparte de eso. Gracias por mirar.